Años después, aquí estamos nosotros, concentrados en esta Caracas bolivariana, para seguirle diciendo no al intervencionismo norteamericano en nuestra tierra. Años después, este pueblo ha vuelto a desbordarse en las calles con su pasión antiimperialista. Bueno, esas imágenes y declaraciones revelan dos poderosas etapas del intenso proceso político que ha estado viviendo el pueblo venezolano. Por eso, vamos a ubicarnos en Sudamérica y especialmente en Venezuela, en la capital de esta nación, en Caracas, específicamente donde está ese punto. En la autopista Gran Cacique Guaycaipuro, que por cierto se llamaba antes Francisco Fajardo, pero como eso recordaba a un conquistador, por cierto, bastante salvaje, bueno, se decidió colocar esta autopista con el nombre del Gran Cacique Guaycaipuro, que representa justamente eso, una lucha por la libertad, por la justicia. Y esto ocurrió, lo que vieron y escucharon de Hugo Chávez fue en frente del Jardín Botánico, donde una multitudinaria expresión de quienes apoyan la Revolución Bolivariana recordó, rescató y reimpulsa el mensaje antiimperialista elevado por el entonces presidente Hugo Chávez, lo que marcó un antes y después de su compromiso con el socialismo bolivariano, por cierto. Y aquí en Venezuela lo que estamos haciendo es un esfuerzo gigantesco para cambiar de camino, para cambiar del camino al infierno al camino a la vida. Yo les voy a decir algo. Bastante historia hay aquí. Bastante heroísmo hay aquí. Y saben una cosa, bastante pueblo hay aquí. Y saben otra cosa, bastantes cojones hay aquí para defender esta tierra, para defender esta patria de cualquier intruso que pretenda venir a humillar la dignidad de esta tierra sagrada de la Venezuela, de todos nosotros. Bueno, ante la conmemoración por los 20 años de ese discurso antiimperialista del comandante Hugo Chávez, se nos presenta la necesidad de evaluar los términos que impulsan el permanente resurgir del pueblo revolucionario de Venezuela. El imperialismo es una manifestación geopolítica que atenta contra todo ápice de libertad y derechos universales de los pueblos. El imperialismo, allí en el imperialismo los poderes hegemónicos se turnan la bandera dentro de la competencia económica global debido a su mentalidad expansionista. Así conocemos que el antiimperialismo entonces denota la resistencia de los pueblos ante ese concepto, en una constante batalla contra el capitalismo y el colonialismo. En las cartas, por ejemplo, y proclamas de El Libertador, según Bolívar, se pueden ver suficientes referencias sobre el ímpetu que lo llevó a pelear por los más desfavorecidos. Por ejemplo, recordemos, por ejemplo, una lapidaria expresión del Libertador Simón Bolívar el 5 de agosto de 1829, mediante una carta que escribió a un coronel, Patricio Campbell, desde Guayaquil, alertando a los pueblos del sur sobre la gran amenaza que significaba el imperio de los Estados Unidos cuando dijo: no podemos permitir que los Estados Unidos participen en nuestros asuntos hispanoamericanos. Invitar a los Estados Unidos al seno de nuestra organización, donde se debate el destino de nuestros pueblos, es como invitar al gato a la fiesta de los ratones. Así de simple. Clarísimo, ¿verdad? Visionario, libertador Simón Bolívar. Pero antes de continuar, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes, por supuesto, ya han respondido, pero queremos que otros participen con esta pregunta que tenemos ahora a continuación. Y también tenemos el código QR para extraerla de allí. La pregunta es: Venezuela conmemora el discurso antiimperialista de Hugo Chávez frente a las agresiones de Estados Unidos
¿Y qué deben hacer los venezolanos y sus aliados? Hay una propuesta que es profundizar la revolución, la otra es reforzar alianzas, el tercero es negociar con Estados Unidos y la cuarta, ninguna de ellas. Si no has participado aún, puedes hacerlo a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @El Mundo en el Sur, @Guillermo Telesur y @Gente Despierta, porque más adelante revisaremos y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes también están creando. Pero para profundizar más y mejor sobre este tema, hemos invitado a un amigo que está muy consciente de estos temas, que justamente es Fernando Rivero. Él es máster en filosofía de la guerra y ya ha estado con nosotros acá. Bienvenido, Fernando. Gracias, Luis. ¿Cómo estás? Bueno, mira, hicimos esta introducción un poquitico larga quizás, pero es porque no podíamos dejar por fuera ni a Chávez, ni a Maduro, ni al pueblo venezolano en esas dos expresiones. La presencia de ellos con Chávez y la presencia ahora con Maduro, recordando los 20 años de ese discurso. Bueno, Fernando, ¿cómo podemos traer rápidamente ambos eventos en el contexto actual de Venezuela? Yo diría, Luis, que la historia patria, particularmente la que desarrollamos acá desde el Ejército Libertador comandado por Bolívar, es la historia del antiimperialismo, es la historia de la lucha de nuestros pueblos para construir soberanía, autodeterminación y, por supuesto, justicia social. Hoy, en el marco de la Revolución Bolivariana, el comandante Chávez propuso una alternativa frente al capitalismo y para la construcción de esa alternativa necesariamente debemos enarbolar las banderas del antiimperialismo porque estamos hablando de un noble esfuerzo por la emancipación de nuestro pueblo, pero también una apuesta por la vida, una apuesta por la paz, una apuesta por la redención de la humanidad. En ese contexto, el esfuerzo que hoy hace el gobierno bolivariano pasa, digamos, por esa caracterización antisistémica de la lucha que está planteada. Bueno, fíjate que lo han señalado los voceros del proceso bolivariano como furia bolivariana. Pero hay una cosa importante, Fernando, que no es casual y no es gratuito, que justamente ayer en la Asamblea Nacional se firmó un acuerdo para fijar las fechas o para proponerle al Consejo Nacional Electoral las fechas y cronogramas del proceso electoral presidencial. 27 y 28 de febrero recuerda el caracazo que se pronunció el pueblo venezolano contra justamente las ideas neoliberales. Y hoy se está desarrollando esta marcha. Y en este contexto, fíjate tú que en los Estados Unidos el avión de Entrasur que se robaron lo despedazaron. Increíble. Bueno, no es increíble, simplemente es indignante. El ministro del Poder Popular para el Transporte en Venezuela y presidente de Conviasa, Ramón Velázquez Araguayán, denunció que el gobierno de Estados Unidos despedazó el avión secuestrado de Entrasur como castigo al pueblo venezolano. Es decir, el avión se lo llevaron no para usarlo de aeroambulancia ni para transportar ayuda humanitaria, sino para despedazarlo. Escuchen esto. Ayer el gobierno estadounidense, como un acto de pretender castigar al pueblo de Venezuela, el avión que nos han robado, porque esto no tiene otro nombre, el avión de Entrasur, el avión cuyo nombre que le hemos dado Luisa Cáceres de Arizmendi, el día de ayer, como unos vil asesinos, como unos piratas, como bien lo dicen acá, como unos verdugos, agarran el avión, le tapan el nombre de Entrasur, le tapan la bandera de nuestro país, le tapan el nombre de Luisa Cáceres de Arizmendi, como un verdugo cuando va a castigar a una persona y lo va a sancionar, lo va a asesinar. Bueno, bajo ese esquema de verdugo, así le hicieron a nuestro avión el día de ayer, el avión Luisa Cáceres de Arizmendi, el avión de Entrasur. Pero eso es con un objetivo, eso tiene un objetivo, y el objetivo es desmoralizar el pueblo de Venezuela. Bueno, y por supuesto, sobre esta situación, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también denunció los maltratos de Washington contra el pueblo venezolano. Escuchen. En un aeropuerto de Miami, en la Florida, el imperio gringo vengativo, perverso, con toda su maldad, procedió a descuartizar
el avión de Entrasur, el avión de Conviasa que nos habían secuestrado. Le quitaron el color de la bandera. Le desaparecieron el nombre. Le borraron el nombre de Luisa Cáceres de Arizmendi. Le borraron el nombre de Entrasur. Y luego lo descuartizaron y lo picaron a pedazos. Ese es el odio que le tienen a la Venezuela digna, a la Venezuela bolivariana. Ahí está la denuncia del ministro Ramón Velázquez Araguayán y la indignación del presidente Maduro en nombre de la indignación del pueblo venezolano. Yo quiero ver ese avión, por favor, si es posible, nuestro equipo de producción. Ahí están las imágenes, ve, una persona, un usuario agarró y en un cementerio de aviones que tienen los Estados Unidos de Norteamérica, ahí están mostrando, fíjate, ya está despedazado. Qué indignante, mira. Como decía el presidente, le borraron las letras, le taparon las letras y lo despedazaron. Mira eso. Pueblo venezolano, pueblo latinoamericano, pueblo del mundo. El avión que se robó Estados Unidos de Norteamérica con la complicidad del gobierno de Argentina terminó despedazado en un aeropuerto de Miami, en un cementerio de aviones. No fue utilizado ni siquiera para uso de pasajeros, ni siquiera para ayuda humanitaria, ni como aeroambulancia, ni siquiera para el lujo de algunos funcionarios norteamericanos, sino simplemente para despedazarlo. Es prácticamente una burla. ¿Qué piensa usted, Rivero, acerca de esta situación? Bueno, es indignante, pero más que una burla me parece una nueva agresión que trata de despedazar la soberanía nacional. Hacia eso se encamina. Un mensaje. Claro, es un mensaje poderoso para tratar de someter, de intimidar a nuestro pueblo. Ahora, se equivocan porque este es el pueblo de Bolívar, este es el pueblo de Chávez, este es un pueblo que ha resistido y que seguirá resistiendo, pero además esto nos deja una lección. El imperialismo va a continuar sus políticas de agresiones con independencia de lo que nosotros, digamos, hagamos, porque en definitiva de lo que se trata es que nos hemos planteado un modelo que reivindica la vida y eso es imperdonable en la lógica perversa de quienes tratan de imponer un modelo de convivencia que coloca el acento en la acumulación de ganancias. Aquellos que de alguna forma piensan que teniendo posiciones políticas timoratas pueden de alguna manera evitar las agresiones de la Casa Blanca y de otros poderes en el mundo, bueno, se equivocan y esta es una prueba fehaciente de ello. Pero veamos para que nuestros usuarios seguramente no conocen la historia de esta situación. Luego de 20 meses, veamos la cronología de este delito ya consumado en estos términos. El 6 de junio de 2022, el Boeing 747-300M arribó a Buenos Aires desde Querétaro, México. La tripulación vuela hacia Uruguay para cargar combustible, pero el gobierno de ese país revoca el permiso, forzando el retorno a Buenos Aires. El 8 de junio de 2022, la Dirección Nacional de Migraciones retiene a la tripulación y autoriza su estancia provisoria sin poder ingresar de manera legal al país. El 17 de junio de 2022, el ministro de Seguridad argentino aseguró que la experticia policial dictaminó que no existía relación con organizaciones criminales ni terroristas. El 27 de junio de ese año, parlamentarios argentinos piden investigar a 5 tripulantes iraníes a través del fiscal Merrick Garland de Estados Unidos. El 11 de agosto también del 2022, un juez argentino accede al pedido de Estados Unidos de incautar el avión venezolano con la participación del FBI. El 27 de agosto, el fiscal Iglesias respaldó la resolución de incautar el avión y anuló la defensa de Venezuela por los derechos de los tripulantes. El 13 y después hasta el 27 de septiembre de 2022, la Cámara Federal de La Plata otorgó autorización de salida del país y el sobreseimiento de 14 tripulantes de la aeronave porque ya no había culpabilidad por parte de los tripulantes. El 29 de diciembre de 2023, el juez Villena, el juez argentino, algunos dicen que se llama Villano, afirmó la ejecución del decomiso ordenado por Estados Unidos contra el Boeing 747-300 y durante la madrugada del 12 de febrero de 2024 se conoció la partida del avión propiedad de Entrasur rumbo a suelo estadounidense y ayer se supo que lo despedazaron. Toda una historia de dolor frente a un activo venezolano y parece que quieren hacer lo mismo con Citgo. Vamos a ver aquí una imagen que revela brevemente
brevemente, y de manera muy sencilla, cómo algunos artistas ven lo que está pasando. Gringo ladrón, devuelve el oro y el avión. Bueno, ya el avión no lo pueden devolver, pero cuando se refiere al oro que está en Inglaterra y todo lo que está retenido en varias partes. Ahora sí, Fernando, fíjate, hemos colocado todo esto porque queremos que tú nos ayudes a interpretar este proceso. Sí, creo que debemos también vincular este tema a lo que es la farsa, la narrativa perversa de tratar de justificar agresiones a partir de la defensa de los derechos humanos. Este hecho lamentable, criminal, violatorio del derecho internacional público, es una evidencia de que no se trata de la defensa de los derechos humanos, de que no se trata de la protección del pueblo de Venezuela, de la lucha por la democracia, la libertad, etcétera, sino de lo que se trata es de un intento permanente de doblegar a nuestro pueblo, de eliminar el ejemplo de dignidad que ha levantado la bandera de la Revolución Bolivariana, y esto no es otra cosa que un atentado contra los mecanismos de integración, entiéndase CELAC, entiéndase el ALBA, lo que fue UNASUR, lo que fue Petrocaribe, en definitiva, el mal ejemplo que significa para las élites estadounidenses el esfuerzo de unidad, de solidaridad, de integración que nació con la Revolución Bolivariana. Y por ello, eso preocupa al imperialismo estadounidense, porque siempre, como bien lo decía Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina, comprendieron esta parte del mundo como su patio trasero, el área de influencia, y por ello la historia registra invasiones, golpes de Estado, atentados contra la democracia, contra líderes de la región, y eso marcó no solamente el siglo XX, sino incluso el siglo XIX. Bien temprano, en lo que fue la historia de los Estados Unidos, invadieron México, le quitaron buena parte de su territorio, pero lo propio podemos decir en el siglo XX de invasiones como la de República Dominicana, Granada, se apoderaron de Guantánamo en Cuba a inicios del siglo XX, finalizando el siglo XX también invadieron a Panamá. En fin, han propiciado golpes de Estado, invasiones, agresiones de diferentes tipos y también bloqueos económicos, comerciales y financieros como el que padece el pueblo de Cuba o el pueblo de Venezuela. Sí, porque es una doctrina, la doctrina Monroe, que no permite echar para atrás. Ellos van adelante con su plan y, por supuesto, la doctrina bolivariana también significa que el pueblo bolivariano sigue hacia adelante. Pero bueno, no quiero hacer interpretaciones personales, pero es lo que hemos estado observando, es un proceso dialéctico. La doctrina Monroe estadounidense frente a la doctrina bolivariana venezolana, pero ya de carácter latinoamericano y mundial, y entonces entran en confrontación y bueno, ahí está la lucha. Vamos a hacer una pausa, Fernando. Tenemos chance todavía de seguir conversando. Esta es la primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales y también en nuestro código QR, para que al final de nuestra emisión analicemos los resultados y las tendencias que ustedes están creando en torno a este tema del antiimperialismo que proyecta Venezuela hoy, justamente con esta expresión para recordar los 20 años del discurso del presidente Hugo Chávez en esa oportunidad contra el imperialismo norteamericano. Quédense con nosotros, porque aquí estamos tratando de decodificar el mundo desde el sur. Seguimos aquí observando el mundo desde el sur y específicamente desde Venezuela, desde Caracas, ahora con Fernando Rivero, que es especialista, máster pues, en filosofía de la guerra. Y esto es una guerra. Desde luego. Una guerra, pero claro, con unas características muy particulares que tú me vas a explicar ahora. Y estamos observando esas imágenes de la expresión, la manifestación popular de los chavistas de la Revolución Bolivariana para recordar a Chávez. Es decir,
¿qué está pasando? ¿Qué cálculo tienen los Estados Unidos, la gente de la oposición radical, violenta, con respecto a lo que está pasando en Venezuela? Porque lo que vemos no es precisamente gente arrepentida o decepcionada, sino gente participando. Sí, se trazaron las élites estadounidenses en ese vínculo estrecho entre política exterior y planeación militar. Trataron de conquistar mentes y corazones, doblegar a nuestro pueblo a partir de medidas económicas que deterioraran la calidad de vida para así propiciar un cambio de gobierno. Ellos, en el caso de Venezuela, no apelaron a la fuerza militar directa, sino apelaron al sabotaje económico, apelaron al cerco diplomático, al cerco político, a tratar inclusive de propiciar una intervención humanitaria, que fue lo que vimos hace algún tiempo en eso que se llamó la Batalla de los Puentes. Y allí, cuando hablamos de intervención humanitaria, estamos hablando de parte de la doctrina militar. Eso es parte de los nuevos planes concebidos desde el Pentágono para tratar de encubrir las intervenciones militares. Esa guerra de cuarta, de quinta generación es asimétrica, ¿cómo la llamas tú? Mira, esa es una guerra multiforme. Ajá. Que trata precisamente de evitar el costo político que se deriva de una intervención militar directa. Se trata de una guerra en zona gris, donde se utilizan diversos mecanismos, diversas dimensiones, pero que todo apunta al objetivo estratégico de derrocar al gobierno, exterminar al chavismo y acabar con la esperanza que ha resurgido en Venezuela. Bueno, fíjate que yo soy de los que piensa, cuando me preguntan, cuando me dicen, mira, ¿qué piensas tú de todo esto? Bueno, yo creo que lo que pasa con la revolución bolivariana, con los chavistas, con el gobierno bolivariano, es que cuando lo atacan, huye, pero huye hacia adelante. O sea, se inventan una y ahora están inventando otra, y ya vas a ver. En enero pasado, el viceministro de Políticas Antibloqueo del Ministerio para Relaciones Exteriores, William Castillo, aseguró que Venezuela se encuentra en la recuperación de la corporación petrolera Citgo. Según el alto funcionario, es justo procesar a los involucrados en el robo de esta petrolera, delito que ha afectado a la economía nacional y el día a día de los venezolanos. El gobierno nacional aseguró que al menos 300 personas podrían ser investigadas por participar en el despojo, principalmente exdiputados quienes apoyaron la autoproclamación de un gobierno interino encabezado por un señor llamado Juan Guaidó, quien actuó de la mano, literalmente, de la mano de Estados Unidos. Hasta ahora se desconoce el paradero de los recursos secuestrados que se robaron, que se distribuían inicialmente en áreas de salud, vivienda y servicios públicos. Esa es otra cosa. Esta es una alerta, Fernando, en torno a lo que decía el presidente Maduro, la posibilidad de que descuarticen también Citgo, aunque algunos piensan que eso no es posible porque ellos necesitan esa planta, esa empresa, para refinar un petróleo crudo, un petróleo pesado, quise decir, que es particularmente el petróleo venezolano y que fue justamente ubicado para eso. Sí, desde luego que obviamente el patrimonio de todos los venezolanos y venezolanas está en peligro. Lo que ellos han tratado de hacer es descuartizar la economía, descuartizar incluso al Estado-Nación, porque dentro de los planes militares está secesionar el territorio, balcanizar a Venezuela para poder aprovecharse de los recursos naturales. Se requiere las tierras raras que hoy tiene Venezuela, los minerales, el petróleo desde luego, pero también su biodiversidad. Lo que estamos viendo, por ejemplo, el intento de la ExxonMobil de inocular una guerra acá en esta parte con el intento de arrebatar el Esequibo, es parte de eso. Y pasa, entre otras cosas, por apoderarse de la biodiversidad y de los recursos del agua. Las guerras por los recursos, en otras palabras. Usted decía que la revolución bolivariana huye hacia adelante. Es porque tiene cosas como esta, por ejemplo. Vamos a profundizar en lo que llaman las estrategias que buscan implementar el gobierno nacional para fortalecer la soberanía nacional. Esto se traduce en lo que han llamado el Plan 7T, o 7 transformaciones para recuperar el país como potencia hasta el año 2030. Vamos a recordarlas rápidamente. Primero, modernizar e impulsar los medios para hacer crecer la economía nacional. Segundo, implementar un medio para sostener la doctrina bolivariana como eje central en la formación nacionalista. Tercero, a través de los modelos de convivencia comunitarios, fomentar los valores que unan a los ciudadanos en torno a la defensa del territorio. Cuarto, vamos a verlo, el sector social recibirá protección a través de las grandes misiones. Quinto, consolidar áreas políticas como los movimientos republicanos. Sexto, como parte del Plan de la Patria, crear canales de protección ambiental como recurso contra el cambio climático. Y séptimo, consolidar la configuración en el contexto mundial para el ingreso a nuevos bloques económicos. ¿Cómo percibes todo esto? Dentro de la guerra, esta que estamos hablando, la guerra
multiforme, guerra asimétrica y también la huida hacia adelante del gobierno bolivariano. El presidente Maduro ha planteado las 7T como parte de una concepción antisistémica profunda que está asociada a una esperanza. Se trata, en otras palabras, de que operen en la sociedad venezolana un conjunto de cambios, de transformaciones, para tener en el 2030 un país mucho más robusto en materia económica, social, política, pero también particularmente quiero hacer referencia al relanzamiento del liderazgo de Venezuela en el mundo de hoy. Recordemos que en este momento, mientras se está dando esta discusión, el mundo está cambiando. Los BRICS cada día tienen más fuerza. América Latina y el Caribe está marcada por el fortalecimiento de movimientos progresistas o revolucionarios y allí Venezuela juega un papel clave. Hoy, poner a Venezuela de cara a esos cambios implica retomar la diplomacia de los pueblos, contribuir a cambiar la correlación de fuerza que existe en la región, pero también en el mundo de cara a la creación de nuevos modelos de convivencia. En otras palabras, frente a la globalización neoliberal, es fundamental la unidad de los pueblos en función de la construcción de alternativas, de soluciones compartidas ante los grandes retos como lo son el hambre, el desastre ambiental, la crisis económica, la crisis energética, entre otros flagelos que se deben al capitalismo. Bueno, disculpándome de las distancias, por supuesto, desde el punto de vista, digamos, de las magnitudes, fíjate que a Rusia la atacan a través de Ucrania y se fortalece Rusia. A Venezuela la atacan y resulta que hay un crecimiento económico en Venezuela. Así que hay, es un factor para, digamos, ponerlo sobre el escenario. Mientras más presiona, más se fortalece cuando hay una convicción acerca del objetivo que se está trazando. ¿Me permites mostrar los resultados de la encuesta que hicimos para ver qué piensa la gente? Vamos a ver qué sintonía hay con respecto a lo que estamos hablando. Recuerden, Venezuela está conmemorando 20 años del discurso antiimperialista de Hugo Chávez en un día como hoy, hace 20 años. Pero frente a estas agresiones de Estados Unidos contra la revolución bolivariana y este bloqueo y saqueo imperialista contra el país, ¿qué deben hacer los venezolanos y sus aliados? Bueno, resulta que ¿cuánto hay? Dime, pero el 67% profundizar la revolución, lo que te estaba explicando. Mientras más aprietan, la gente sugiere que hay que apretar. Bueno, segundo, 23% reforzar alianzas, que tampoco descarta una cosa con la otra. Tú puedes profundizar la revolución y fortalecer las alianzas. Como un 6%, ninguna. Y la cuarta, la que habla de un 4%, negociar con Estados Unidos. Eso no le gusta mucho a la gente, solamente un 4%. Aunque quién sabe, de repente, si cambian las circunstancias, seguramente negociar no es una mala idea, ¿verdad? Porque hay cosas que nos interesan de parte y parte. Digo yo, es una opinión personal. Tenemos petróleo y ellos quieren comprarlo. ¿Qué piensas tú? No, yo creo que nosotros podemos establecer relaciones económico-comerciales en el marco del respeto, de la salvaguarda de la soberanía nacional, pero creo que hablar de Chávez, hablar de Bolívar es hablar del antiimperialismo, es hablar de un proyecto antisistémico. Y hoy nuestro pueblo, esta encuesta lo demuestra, lejos de querer buscar el sueño de las élites estadounidenses de una transición hacia otro modelo, el pueblo quiere volver a la savia de la historia, quiere reconstruir el país, relanzarlo, para poder materializar mejor calidad de vida, para poder materializar lo que está contenido precisamente en el Plan Nacional Simón Bolívar. Por ello el pueblo vota en esta encuesta, eso es lo que yo interpreto, contra cualquier tipo de acuerdo con los Estados Unidos que lesione los intereses sagrados de nuestro pueblo. Por cierto, esta encuesta la pueden ver en nuestras cuentas en X, o sea, tampoco piensen que la agarramos así y la sacamos de un sombrero, no, ahí está, usted se mete en nuestras cuentas en X y ve el resultado de esta encuesta. Bien, vamos ahora a ver, Fernando, de acuerdo a esta conversación y todo lo que hemos mostrado, cuáles son las ideas centrales que nuestro equipo de producción ha rescatado. Seguramente usted tiene otras, pero estas son las de nosotros, bajo el foco. Bueno, el pueblo venezolano ha persistido en la lucha antiimperialista durante siglos. Eso está claro y es la idea central que nuestro equipo considera suficiente como para entender las demás ideas que pudieran ocurrirse en este momento. Ahora, no es poca cosa lo que está ocurriendo aquí, porque es lo que algunos expertos califican como un proceso dialéctico. La lucha del pueblo bolivariano y por tanto antiimperialista de Venezuela contra la doctrina imperialista Monroe, que mantiene como instrumento de dominación
la élite política estadounidense que ejecuta las directrices de los poderes fácticos capitalistas del mundo. Pero como la doctrina imperialista Monroe solo será posible derrotarla junto con el imperio que la creó, el pueblo revolucionario de Venezuela ha manifestado que seguirá luchando usando la doctrina bolivariana para enfrentarla. Así que es comprensible que los pueblos de otras naciones están observando muy de cerca el proceso venezolano, porque del éxito de la revolución bolivariana dependen los cambios del mundo desde el sur. ¿Verdad, Fernando?